Ahora vivo solo en un apartamento que no es ni grande ni pequeño, en una ciudad donde nadie me conoce de antes. Trabajo, salgo a correr, leo por las noches. La vida es simple. No soy feliz, pero tampoco infeliz. Hay una paz extraña en saber que ya no tengo que demostrar nada a nadie. A veces, cuando paso por el aeropuerto, recuerdo ese viaje que pagué y que nunca sucedió como lo planeé. Recuerdo lo que hice después. No me arrepiento, aunque tampoco estoy orgulloso. Simplemente fue necesario. Hace 3 años, yo era otra persona. Creía en la familia, en construir algo juntos, en que el esfuerzo se respetaba. Estaba casado con Daniela desde hacía 5 años. Nos conocimos en la universidad, ella estudiaba diseño, yo ingeniería. Era inteligente, graciosa, con ese tipo de energía que hace que una habitación se sienta más viva. Sus padres siempre fueron cercanos, especialmente su madre, Patricia. Demasiado cercana, pensaba yo a veces, pero nunca dije nada. Daniela era hija única y Patricia había enviudado joven. Era comprensible. Mi relación con Patricia era correcta. No éramos amigos, pero había respeto. Yo trabajaba duro, ganaba bien, y siempre intenté ser generoso con la familia de Daniela. Cuando Patricia necesitó ayuda con reparaciones en su casa, yo pagué. Cuando quiso cambiar su auto, le presté dinero sin intereses. Daniela decía que su madre me apreciaba, que hablaba bien de mí con sus amigas. Yo quería creerlo. El primer problema real comenzó cuando Daniela mencionó a Esteban. Fue casual, durante una cena. Su madre había encontrado unas fotos viejas y habían estado recordando. Esteban había sido su novio durante 4 años, desde la preparatoria hasta los primeros años de universidad. Daniela lo mencionó con esa nostalgia incómoda que tienen las personas cuando hablan de un primer amor. Dijo que habían terminado bien, que simplemente tomaron caminos diferentes. Yo no le di importancia. Todo el mundo tiene exparejas. Lo que no sabía entonces era que Patricia nunca había superado que Daniela dejara a Esteban. Para ella, él era perfecto. Venía de una familia conocida, estudiaba medicina, era educado y atento con los mayores. Yo era ingeniero en una empresa de tecnología, ganaba bien pero no tenía el apellido que Patricia consideraba importante. Daniela me contó esto mucho después, cuando ya todo había explotado. Me dijo que su madre siempre comparaba, siempre insinuaba. Pero Daniela me defendía, o eso decía. Nuestro matrimonio era estable. No perfecto, pero bueno. Trabajábamos mucho, salíamos poco, teníamos planes de comprar una casa más grande, de tener hijos eventualmente. Daniela pasaba mucho tiempo con su madre. 2, 3 veces por semana iba a visitarla. A veces yo iba, a veces no. Patricia cocinaba, hablaban de cosas de mujeres, yo miraba televisión o revisaba correos del trabajo. Era rutina. El viaje surgió como una idea mía. Llevábamos 2 años sin vacaciones reales. Daniela estaba estresada con su trabajo, yo también. Pensé que sería bueno hacer algo especial, algo memorable. Propuse un viaje familiar a Cancún. Una semana en un resort al inclusive. Daniela, Patricia, y nosotros. Daniela se emocionó. Patricia también, aunque con esa emoción medida que siempre tenía conmigo. Reservé todo. Vuelos, hotel, excursiones. 50.000 pesos. No era poco dinero, pero lo teníamos ahorrado y quería que Daniela se sintiera feliz. Quería que Patricia viera que yo podía darle a su hija una buena vida. Las semanas previas al viaje fueron extrañas. Daniela estaba en su teléfono más de lo normal. Cuando le preguntaba, decía que estaba coordinando cosas con su madre. Le creí. Patricia llamaba seguido, más que antes. Daniela salía a hablar al balcón. Yo pensaba que estaban emocionadas por el viaje, planeando qué llevar, qué hacer. No sospeché nada. 2 semanas antes del viaje, fui a dejar unos documentos a la casa de Patricia. Daniela estaba ahí, pero no me esperaba tan temprano. Cuando entré, encontré a Patricia en la sala con su laptop. Cerró la pantalla rápido, demasiado rápido. Me saludó con esa sonrisa tensa que me ponía incómodo.
Daniela salió de la cocina, sorprendida de verme. Le pregunté si todo estaba bien. Dijo que sí. Pero había algo en el aire, una energía que no encajaba. Esa noche, Daniela estaba callada. Le pregunté varias veces si pasaba algo. Dijo que estaba cansada. Nos acostamos en silencio. Yo no podía dormir. Había algo mal, lo sentía en el estómago, pero no tenía pruebas. No tenía nada concreto. Solo una sensación. 3 días después, Patricia llamó. Daniela no estaba en casa. Patricia me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre el viaje. Su voz era amable, casi maternal. Me dijo que había estado pensando, que sería lindo si invitábamos a alguien más. Alguien que también apreciaba a Daniela. Alguien que había sido importante. Le pregunté de quién hablaba. Dijo el nombre como si fuera lo más natural del mundo. Esteban. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. Patricia continuó, explicando que Esteban estaba pasando por un momento difícil, que se había divorciado recientemente, que necesitaba distraerse. Que Daniela y él seguían siendo amigos. Que sería bueno tener más gente en el viaje, más alegría. Que ella pagaría su parte si era necesario. Yo seguía sin hablar. Patricia preguntó si estaba ahí. Le dije que sí. Le dije que tenía que colgar. Colgué. Me senté en el sofá. La cabeza me daba vueltas. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Mi suegra quería invitar al exnovio de mi esposa a unas vacaciones que yo estaba pagando. Vacaciones que yo había planeado para nuestra familia. Y hablaba como si fuera razonable. Como si yo fuera el problema si me molestaba. Cuando Daniela llegó esa noche, le conté. Esperaba que se indignara, que llamara a su madre y le dijera que estaba loca. Pero Daniela se puso pálida. Me miró y supe. Supe que ya lo sabía. Le pregunté directamente. ¿Ya sabías de esto? Se sentó. Tardó en responder. Dijo que su madre se lo había mencionado. Que ella le había dicho que no era buena idea. Pero que su madre insistía. Que Esteban realmente estaba mal. Que solo sería un amigo más en el grupo. Le pregunté por qué no me lo había dicho. Daniela dijo que no quería crear conflicto. Que sabía que yo me molestaría. Que su madre a veces era así, pero que tenía buenas intenciones. Le dije que esto no era una buena intención. Esto era una falta de respeto. Daniela empezó a llorar. Dijo que lo sabía, que le diría a su madre que no. Pero algo en su tono, en cómo evitaba mi mirada, me hizo dudar. Le pregunté algo que no había querido preguntar. ¿Sigues en contacto con Esteban? Daniela se limpió las lágrimas. Dijo que a veces. No mucho. Solo mensajes casuales. De vez en cuando. Le pregunté desde cuándo. Dijo que siempre habían mantenido algo de contacto, que eran amigos. Que yo estaba exagerando. Sentí algo romperse dentro de mí. No era la respuesta. Era el tono. Era la manera en que me hacía sentir irracional por estar molesto. Le dije que cancelaba el viaje. Daniela dijo que no podía hacer eso. Que su madre ya le había contado a Esteban. Que él ya había pedido los días en su trabajo. Esas palabras fueron como un golpe. Su madre ya le había contado a Esteban. Antes de preguntarme. Antes de confirmarlo conmigo. Ya lo había invitado, esa noche no dormí. Daniela se quedó en la sala, llorando de vez en cuando, esperando que yo saliera a hablar. No salí. Me quedé acostado mirando el techo, sintiendo como todo lo que había construido se desmoronaba. No era solo el viaje. Era la mentira. Era el respeto que me faltaron. Era darme cuenta de que para Patricia yo nunca había sido suficiente, y que Daniela lo permitía. A la mañana siguiente, llamé a mi banco. Cancelé el cargo de la tarjeta de crédito del hotel. Llamé a la aerolínea. Los vuelos no eran reembolsables completamente, pero logré recuperar una parte como crédito. Perdí dinero, pero no me importó.
Lo que no iba a hacer era financiar unas vacaciones donde me trataban como un estorbo en mi propia familia. Daniela entró a la habitación cuando estaba terminando la última llamada. Me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que cancelando todo. Se puso pálida. Dijo que no podía hacer eso. Que su madre ya había comprado ropa nueva. Que Esteban ya había pedido los días libres. Le dije que no era mi problema. Que si querían ir los tres, que lo pagaran ellos. Daniela empezó a gritar. Dijo que yo estaba siendo infantil. Que estaba arruinando todo por orgullo. Que su madre solo quería ayudar a un amigo de la familia. Le pregunté si alguna vez me había defendido frente a su madre. Si alguna vez le había dicho que yo era su prioridad. Daniela se quedó callada. Esa fue mi respuesta. Le dije que me iba unos días a pensar. Empaqué una maleta. Daniela me siguió por el apartamento rogándome que no me fuera. Que habláramos. Que arregláramos esto. Pero yo ya no quería hablar. Salí. Me fui a un hotel cerca de mi oficina. Los primeros 2 días fueron un infierno. Daniela me llamaba constantemente. Patricia también. Los mensajes de Patricia eran educados pero fríos, diciéndome que estaba lastimando a Daniela, que estaba siendo egoísta, que la familia se trataba con amor y comprensión. Bloqueé su número. Los mensajes de Daniela eran desesperados. Decía que me amaba. Que hablaría con su madre. Que Esteban no iría. Que arreglaríamos todo. El tercer día, Daniela dejó de escribir. Eso me pareció extraño. Revisé su Instagram por primera vez en semanas. Había subido una foto con su madre. La descripción decía algo sobre valorar a la familia que siempre está. Los comentarios eran de sus amigas apoyándola. Una de ellas preguntó qué había pasado. Daniela no respondió públicamente, pero yo sabía. Me estaba pintando como el villano. Volví al apartamento una tarde cuando sabía que Daniela estaba en el trabajo. Necesitaba más ropa. Al entrar, vi su laptop abierta en la mesa del comedor. No soy de revisar cosas, nunca lo había hecho, pero algo me empujó. Abrí su Facebook. Estaba conectada. Fui a sus mensajes. Busqué el nombre de Esteban. Los mensajes se remontaban a meses atrás. No eran todos los días, pero eran constantes. Conversaciones largas. Él le contaba de su divorcio. Ella le daba consejos. Él le decía cuánto la extrañaba. Ella decía que también lo extrañaba, pero como amigos. Él mandaba fotos de lugares que visitaba. Ella respondía con emojis de corazón. Seguí bajando. Encontré un mensaje de 3 semanas atrás. Esteban escribía, tu mamá me contó que van a Cancún. Sería increíble poder ir. Como en los viejos tiempos. Daniela respondió, sería lindo, pero no sé cómo se lo tomaría él. Esteban, tu mamá dice que ella puede convencerlo. Daniela, no sé, Es complicado. Esteban, solo piénsalo. ¿Te extraño? Cerré la laptop. Me senté. Respiré hondo. No eran mensajes de infidelidad física, pero había algo peor. Había una conexión emocional que Daniela mantenía en secreto. Había una conspiración entre ella, su madre y Esteban. Y yo era el obstáculo. Tomé fotos de los mensajes con mi teléfono. No sabía para qué, pero sentí que necesitaba pruebas. Luego salí del apartamento y volví al hotel. Esa noche tomé una decisión. No iba a ser la víctima de esta historia. No iba a quedarme callado. Iba a hacer que supieran exactamente lo que habían perdido. Llamé a mi cuñado, el hermano menor de Daniela que vivía en otra ciudad. Carlos y yo siempre nos habíamos llevado bien. Le conté todo. Al principio no me creía. Le mandé las capturas de pantalla. Se quedó en silencio. Luego me dijo que él nunca había confiado en su madre, que Patricia siempre había sido manipuladora, que sentía mucho que Daniela hubiera salido igual. Me dijo que lo que fuera que decidiera hacer, él me apoyaba. También llamé a mis padres. Les conté una versión resumida.
Mi madre se molestó. Dijo que ella nunca había confiado completamente en Patricia. Mi padre me dijo que hiciera lo que sintiera correcto, pero que no tomara decisiones apresuradas. No les hice caso. Ya había tomado mi decisión. El viernes en la noche, Daniela finalmente fue al hotel. La dejé subir. Entró a la habitación con los ojos hinchados. Se veía agotada. Me dijo que necesitábamos hablar. Asentí. Se sentó en la cama. Me dijo que había estado pensando. Que entendía por qué estaba molesto. Que había hablado con su madre y le había dicho que Esteban no iría al viaje. Que podíamos reprogramar todo. Que me amaba. Le pregunté por los mensajes. Se puso pálida. Le mostré las capturas de pantalla. Daniela empezó a llorar. Dijo que eran solo mensajes de amigos. Que yo estaba sacando todo de contexto. Que Esteban estaba pasando por un divorcio difícil y ella solo lo estaba apoyando. Le pregunté por qué nunca me lo mencionó. ¿Por qué lo mantuvo en secreto? ¿Por qué su madre sabía y yo no? Daniela no supo qué responder. Le dije que quería el divorcio. Daniela dejó de llorar. Me miró como si no me reconociera. Dijo que estaba exagerando. Que estaba tirando 5 años de matrimonio por unos mensajes inocentes. Le dije que no eran los mensajes. Era la mentira. Era el secreto. Era su madre planeando algo a mis espaldas y ella permitiéndolo. Era darme cuenta de que nunca había sido su prioridad. Daniela se levantó. Dijo que estaba cometiendo un error. Que me arrepentiría. Que estaba dejando que mi orgullo destruyera lo nuestro. Le dije que ya no había lo nuestro. Que tal vez nunca lo hubo. Daniela salió de la habitación dando un portazo. Esa fue la última vez que hablamos a solas. Los días siguientes fueron un caos burocrático. Contraté un abogado. Daniela también. Como no teníamos hijos y nuestros bienes eran separados en su mayoría, el divorcio iba a ser relativamente simple. Pero Daniela no lo estaba aceptando. Me llamaba desde números desconocidos. Me mandaba mensajes desde cuentas nuevas. Patricia también intentó contactarme a través de conocidos mutuos. Ignoré todo. Una semana después, recibí un mensaje de un número que no conocía. Era Esteban. El mensaje decía: no sé qué te dijo Daniela, pero entre ella y yo nunca pasó nada. Solo somos amigos. No arruines tu matrimonio por malentendidos. Leí el mensaje 3 veces. La audacia de ese hombre de escribirme directamente, de darme consejos sobre mi matrimonio, me llenó de una rabia que no sabía que podía sentir. No le respondí. Pero tomé una decisión. Iba a hacer algo que normalmente nunca haría. Algo público. Algo que los dejara a todos claros sobre quién era yo y qué pensaba de lo que habían hecho. Daniela había organizado una cena familiar grande para el cumpleaños de Patricia. Lo hacía cada año. Era en un restaurante elegante, con todos los tíos, primos, amigos cercanos de la familia. Yo siempre había asistido, siempre había pagado mi parte, siempre había sido el yerno callado y educado. Este año la cena estaba programada para el sábado siguiente. Daniela asumía que yo no iría. Pero yo tenía otros planes. Le pedí a Carlos que me confirmara los detalles. Él dudó, pero me los dio. Restaurante La Pérgola, 7 de la noche, salón privado reservado para 25 personas. Le pregunté si Esteban estaría invitado. Carlos hizo unas llamadas y me confirmó que sí. Patricia lo había invitado personalmente. Por supuesto que lo había hecho. Llegué al restaurante a las 7:30. La cena ya había comenzado. Entré al salón privado sin avisar. Las conversaciones se detuvieron. Todos me miraron. Daniela estaba sentada junto a su madre. Al otro lado de Patricia estaba Esteban. Se veía cómodo, con una copa de vino en la mano, sonriendo. Cuando me vio, la sonrisa se congeló. Patricia fue la primera en hablar. Dijo mi nombre con sorpresa, con ese tono que usaba cuando quería parecer contenta de verme pero no lo estaba. Me preguntó qué hacía ahí.
Le dije que venía a felicitarla por su cumpleaños. El silencio era denso. Daniela me miraba con pánico en los ojos. Esteban miraba su plato. Caminé hacia la cabecera de la mesa donde estaba Patricia. Saqué un sobre de mi chaqueta. Se lo entregué. Patricia lo abrió confundida. Adentro estaban las capturas de pantalla de los mensajes entre Daniela y Esteban, y una carta que había escrito esa mañana. Patricia empezó a leer. Su expresión cambió. Daniela se levantó de golpe, intentó quitarle el sobre a su madre. Ya era tarde. Patricia había leído suficiente. Me di vuelta hacia todos los presentes. Hablé con voz calmada pero clara. Dije que quería aprovechar esta reunión familiar para aclarar algunos malentendidos. Que muchos de ellos probablemente habían escuchado que Daniela y yo estábamos teniendo problemas. Que probablemente habían escuchado versiones donde yo era el villano. Que quería darles la versión completa. Daniela me rogó que me callara. Patricia me dijo que esto no era el momento ni el lugar. Le dije que era exactamente el momento y el lugar. Que si ellos podían planear vacaciones con el exnovio de mi esposa a mis espaldas, yo podía hablar de eso en público. Conté todo. El viaje que había pagado. La invitación de Patricia a Esteban sin consultarme. Los mensajes secretos. La conspiración entre los tres. Mostré más capturas de pantalla en mi teléfono. Las pasé por la mesa. Algunos familiares las miraron. Otros apartaron la vista incómodos. Carlos, desde su lugar, asintió en silencio dándome apoyo. Esteban finalmente habló. Dijo que yo estaba sacando todo de proporción. Que él y Daniela solo eran amigos. Que Patricia solo quería hacer feliz a su hija incluyendo a personas importantes de su pasado. Lo miré directamente. Le pregunté si a él le parecería normal que su esposa mantuviera conversaciones secretas con su ex, que su suegra invitara a su ex a sus vacaciones familiares, que todos planearan cosas a sus espaldas. Esteban no respondió. Le dije a Patricia que el sobre también contenía algo más. Una copia del proceso de divorcio. Que quería que lo viera con sus propios ojos. Que su hija estaría pronto legalmente libre, y que si tanto quería que estuviera con Esteban, ahora podía tenerlo. Que yo me quitaba del camino. Patricia empezó a llorar. Daniela gritó que yo era un monstruo. Que cómo podía humillarla así frente a toda su familia. Le dije que no la estaba humillando. Que simplemente estaba diciendo la verdad. Que la humillación la había vivido yo cuando descubrí que mi esposa y mi suegra preferían planear cosas con otro hombre antes que respetarme. Uno de los tíos de Daniela, un hombre mayor que siempre me había tratado bien, se levantó. Me pidió que me calmara. Que entendía mi dolor pero que esto no estaba bien. Le dije que tenía razón. Que nada de esto estaba bien. Que por eso me iba. Me di vuelta y caminé hacia la puerta. Daniela me siguió. Afuera del salón, me agarró del brazo. Me dijo que la odiaba. Que había arruinado el cumpleaños de su madre. Que nunca me perdonaría. Le dije que yo tampoco la perdonaría a ella. Que la diferencia era que yo podía vivir con eso. Me solté de su agarre y salí del restaurante. En el taxi de regreso, me temblaban las manos. No de miedo, sino de adrenalina. Había hecho algo que nunca pensé que haría. Había expuesto todo frente a todos. Una parte de mí se sentía mal. Otra parte se sentía liberada. Había recuperado algo de control. Había dejado claro que no era un hombre al que se podía faltar el respeto sin consecuencias. Los días siguientes fueron extraños. Carlos me llamó. Me dijo que la cena había terminado media hora después de que me fuera. Que Patricia no paró de llorar. Que Daniela se había ido con ella. Que Esteban se había quedado incómodo hasta que un primo lo invitó a irse. Que varios familiares se habían acercado a Carlos después preguntando si todo lo que dije era verdad. Carlos les confirmó que sí. Me dijo que algunos pensaban que había exagerado, pero otros entendían mi rabia. Daniela dejó de intentar contactarme. Supongo que finalmente entendió que iba en serio. El proceso de divorcio avanzó sin drama. Firmamos papeles.
Dividimos lo poco que teníamos junto. Vendimos el apartamento y cada uno tomó su parte. Todo fue frío y profesional. 2 meses después del incidente en el restaurante, me mudé a otra ciudad. Había recibido una oferta de trabajo mejor. También necesitaba un cambio completo. No quería encontrarme con Daniela en el supermercado. No quería ver a Patricia en la calle. Necesitaba empezar de cero. Antes de irme, Carlos me invitó a tomar un café. Me contó que Daniela estaba saliendo con Esteban oficialmente. No me sorprendió. Me dolió un poco, no voy a mentir, pero no me destruyó como hubiera pasado meses atrás. Carlos me dijo que varios familiares habían tomado distancia de Patricia después de lo que pasó. Que algunos pensaban que ella había manipulado la situación. Que la imagen perfecta que Patricia tenía de sí misma se había agrietado. Le pregunté a Carlos si pensaba que había hecho lo correcto. Se quedó pensando. Me dijo que no sabía si era lo correcto, pero que era humano. Que cualquiera en mi lugar habría sentido lo mismo. Que tal vez la forma no fue perfecta, pero que yo tenía derecho a defenderme. Esas palabras me dieron algo de paz. Me fui de la ciudad un martes lluvioso. No avisé a nadie más que a mis padres y a Carlos. No hubo despedidas dramáticas. Simplemente empaqué mi vida en cajas, contraté una mudanza y me subí a un avión. Mientras el avión despegaba, miré por la ventana. Sentí algo raro en el pecho. No era felicidad. No era tristeza. Era alivio. Los primeros meses en la nueva ciudad fueron solitarios. Trabajaba mucho. Salía poco. Conocí gente nueva en la oficina, pero no hice amigos cercanos. Las noches eran las peores. Me despertaba pensando en todo. En si había sido muy duro. En si Daniela realmente me había amado alguna vez. En si Patricia siempre me había odiado. En si debía haberme quedado callado y simplemente irme sin hacer la escena. Un terapeuta me ayudó a procesar todo. Me dijo algo que se me quedó grabado: la venganza no cura, pero a veces poner límites públicos es necesario para recuperar tu dignidad. Me hizo entender que lo que hice no fue venganza pura. Fue una declaración. Fue decir: no acepto esto. Fue recuperar mi voz en una situación donde me habían silenciado. Con el tiempo, empecé a salir más. Conocí gente. Salí con algunas mujeres. Nada serio. No estaba listo. Pero estaba vivo. Estaba avanzando. Había días buenos y días malos, pero cada vez los días malos eran menos. 1 año y medio después de mudarme, recibí un mensaje de Daniela. Era un sábado por la mañana. Yo estaba tomando café en mi balcón, leyendo. El mensaje era largo. Decía que había estado pensando mucho en todo lo que pasó. Que entendía mi dolor. Que ella también había sufrido. Que las cosas con Esteban no habían funcionado, que habían terminado hacía meses. Que su madre estaba enferma, nada grave, pero que la había hecho reflexionar sobre la familia. Que quería hablar conmigo. Que sentía que habíamos dejado cosas sin cerrar. Leí el mensaje 3 veces. No sentí nada. Ni rabia, ni dolor, ni curiosidad. Solo un cansancio leve. Daniela quería cerrar algo que para mí ya estaba cerrado hacía mucho tiempo. Dejé el mensaje sin responder ese día. Luego toda la semana. Finalmente, el viernes, le escribí. Le dije que no había nada que hablar. Que le deseaba lo mejor, pero que esa parte de mi vida estaba terminada. Que no tenía interés en reabrirla. Fue un mensaje corto y educado. Ella respondió que lo entendía. Que lo sentía. Que cuidara de mí. Bloqueé su número después de eso. Carlos me llamó un mes después. Me contó que Daniela se había mudado a otra ciudad también. Que Patricia estaba sola ahora. Que la familia casi no la visitaba después de todo el escándalo. Que ella le había preguntado por mí. Carlos me dijo todo esto como información, sin esperar nada. Le agradecí por mantenerme al tanto. Le dije que me alegraba de que él estuviera bien. Hablamos de su vida, de su trabajo, de cosas normales. Fue agradable tener una conversación que no girara alrededor del drama.
Conocí a Andrea en una conferencia de trabajo. Era arquitecta, inteligente, directa, con un sentido del humor seco que me hacía reír. Empezamos a hablar. Luego a salir. No le conté mi historia completa al principio. Pero eventualmente lo hice. Una noche, después de cenar, le conté todo. El viaje, los mensajes, la cena, todo. Andrea escuchó en silencio. Cuando terminé, me preguntó si me arrepentía de cómo manejé las cosas. Le dije la verdad. Que no me arrepentía de defenderme, pero que tal vez podría haber sido menos público. Que aprendí que exponer a alguien te da satisfacción momentánea, pero no te devuelve lo que perdiste. Andrea me dijo algo que me quedó: no fuiste perfecto, pero fuiste honesto. Y eso es más de lo que muchos pueden decir. No intentó justificarme ni juzgarme. Simplemente aceptó mi historia como parte de quien era yo. Eso significó más de lo que podía expresar. Con el tiempo, construí una vida nueva. No espectacular, pero mía. Tenía un trabajo que me gustaba. Amigos nuevos que no sabían nada de mi pasado a menos que yo decidiera contarles. Una relación con Andrea que crecía lenta pero sólidamente. Aprendí a cocinar mejor. Empecé a correr en las mañanas. Leía más. Viajé solo un par de veces. Pequeñas cosas que me hacían sentir que estaba viviendo, no solo sobreviviendo. Hace 6 meses, estaba en el aeropuerto esperando un vuelo. Vi a una mujer de espaldas que me recordó a Patricia. El mismo corte de pelo, la misma forma de pararse. Sentí un nudo en el estómago. La mujer se dio vuelta. No era ella. El alivio fue inmediato. Me di cuenta entonces de que ya no cargaba el peso de antes. ¿Qué podía pensar en ese tiempo sin que me consumiera? Pensé en Daniela a veces. Me pregunté si era feliz. Si alguna vez entendió realmente lo que había hecho. Si Patricia alguna vez admitió su culpa o si seguía creyendo que yo había sido el problema. Pero esas preguntas ya no me quitaban el sueño. Eran solo pensamientos que pasaban, como nubes. Lo que aprendí de todo esto es complicado. Aprendí que defender tu dignidad a veces requiere acciones duras. Que el silencio puede ser cobardía disfrazada de madurez. Pero también aprendí que la justicia pública no es lo mismo que la paz interior. Que puedes ganar una batalla y aún así sentirte vacío. Que la verdadera victoria no está en humillar a quien te lastimó, sino en construir algo mejor después. ¿Haría las cosas diferentes si pudiera volver? No lo sé. Tal vez habría manejado la cena de otra forma. Tal vez habría hablado en privado con algunos familiares en lugar de hacer una escena. Pero no me arrepiento de haberme ido. No me arrepiento de haber puesto límites. No me arrepiento de haber dicho basta. Hay gente que pensará que fui cruel. Que debí haber perdonado en silencio y simplemente irme con dignidad. Tal vez tengan razón. Hay otros que pensarán que no hice suficiente. Que debí haber hecho más. Ellos también pueden tener razón. Al final, solo yo sé lo que viví. Solo yo sé cuánto dolió descubrir que la persona que amabas y su familia te veían como algo secundario, como alguien cuyo dolor no importaba. Patricia nunca se disculpó. Daniela lo hizo, pero fue tarde y por las razones equivocadas. Esteban desapareció de la historia como probablemente debió haber estado desde el principio. Y yo seguí adelante porque esa era la única opción real. Andrea y yo hablamos de casarnos algún día. No hay prisa. Esta vez quiero construir algo diferente. Algo basado en respeto real, no solo en palabras bonitas. Algo donde no tenga que adivinar si soy una prioridad. Ella entiende eso. Hemos hablado de nuestras familias, de nuestros límites, de cómo manejaríamos conflictos. Son conversaciones difíciles pero necesarias. Hay algo liberador en saber que sobreviviste a tu peor momento. Que te traicionaron, que reaccionaste imperfectamente, que sufriste, y aún así seguiste adelante. No salí ileso. Tengo cicatrices. Hay cosas que me cuestan más ahora. Confío menos rápido. Cuestiono más. Pero también soy más honesto conmigo mismo. No acepto menos de lo que merezco. No me quedo callado cuando algo está mal.
La última vez que supe algo de Carlos, me contó que Daniela estaba comprometida con alguien nuevo. Me alegré por ella genuinamente. No porque la perdonara completamente, sino porque su felicidad o infelicidad ya no definían la mía. Éramos dos personas que compartieron una historia y que ahora vivían historias diferentes. Eso era suficiente. A veces, cuando paso por un aeropuerto, todavía pienso en ese viaje que nunca fue. En los 50.000 pesos que gasté y perdí. En las vacaciones que planeé con tanto cuidado. Pero ya no duele como antes. Ahora lo veo como el precio que pagué por aprender una lección crucial, que no puedes construir una vida con alguien que no te pone primero. Que el amor sin respeto es solo una palabra bonita. Que a veces tienes que destruir algo para poder empezar de nuevo. No vivo en el pasado. No fantaseo con venganzas ni con reencuentros dramáticos. Vivo aquí, en este apartamento tranquilo, con mi café de las mañanas y mis carreras y mis libros. Con Andrea que duerme a mi lado y no trae fantasmas de exnovios. Con amigos que me conocen como soy ahora, no como era antes. Con un trabajo que me desafía. Con una vida simple que es completamente mía. ¿Soy feliz? Es una pregunta complicada. No soy el tipo de feliz que pintan en las películas. Pero estoy en paz. Y después de todo lo que pasé, la paz es suficiente. La paz es más de lo que tenía cuando estaba casado y aparentando que todo estaba bien. Si pudiera decirle algo a la persona que era hace 3 años, la que estaba planeando ese viaje con tanta ilusión, le diría que se prepare. Que lo que viene va a doler. Que va a dudar de sí mismo. Que va a hacer cosas que nunca creyó que haría. Pero también le diría que va a sobrevivir. Que del otro lado hay una vida diferente esperando. No perfecta, pero real. Y que eso vale más que cualquier fantasía de familia perfecta que estaba tratando de construir con gente que nunca lo valoró. Cerré ese capítulo. Lo cerré con ruido, con dolor, con errores. Pero lo cerré. Y ahora vivo el siguiente. Uno donde yo escribo las reglas. Uno donde mi respeto no es negociable. Uno donde puedo mirarme al espejo y saber que, imperfecto y todo, hice lo que tenía que hacer para recuperarme. Y eso, al final, es lo único que importa.